Vivencias. Abiertamente. La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro en Vivencias. Abiertamente, la columna de la psicóloga Gabriela Cuadro para hablar hoy del lenguaje como herramienta social. El lenguaje es una herramienta que permite expresar las emociones, los pensamientos, las ideas y también los sentimientos que vamos experimentando las personas. Además, posibilita la comunicación, ese instrumento fundamental para los seres humanos, y forma un conjunto de construcciones, el lenguaje, abstractas, en las cuales inciden nuestros juicios, nuestros valores, también nuestros prejuicios, que se aprenden y se enseñan y que conforman las maneras de pensar y de percibir la realidad. Muy buenas tardes, Gabriela, muy bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Andrea, muy buenas tardes a los oyentes. Sí, así mismo como tú decías, lo importante que es esta herramienta, que es básica para los seres humanos, y que es a través de ella que formamos nuestros vínculos y nos relacionamos con los otros. Tiene esa característica de ser fantástica, pero al mismo tiempo muy peligrosa. Claro. Porque tanto nos permite construir como destruir con la misma eficiencia. Sí, sí. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy, de este poder que tiene el lenguaje como herramienta social. Las palabras en sí mismas están vacíos de significado, lo cual es evidente cuando escuchamos algunas palabras o alguien hablar en una lengua desconocida. Sí. Realmente no tiene ningún significado para nosotros, porque no conocemos ese idioma, y a las palabras le otorgamos el significado mediante transmisión social, como tú decías, lo que aprendemos, lo que nos transmiten nuestras familias, nuestra educación, nuestros amigos, y también está teñido por nuestras propias experiencias de vida. Claro. Y es gracias al lenguaje que podemos nombrar y ser nombrados. Qué importante que es esto, ¿verdad? Sí, sí. Poder reconocer al otro y ser capaces de ser reconocido por la palabra del otro. Y no solamente por un nombre, no solamente decirte Andrea. Claro. Cuando decimos esto estoy diciendo mucho más. Estoy diciendo una periodista, una trayectoria, una persona que tiene su familia. Es decir, tantas cosas que nos hacen ser quien somos. Claro. Y bueno, cada palabra, cuando la pronunciamos, siempre tenemos una intención. Y en muchas veces no somos conscientes del poder que tiene el lenguaje, porque somos capaces de pronunciar una serie de palabras de golpe y muchas veces cuando estamos enojados. Y este actuar impulsivamente sí nos hace decir cosas que muchas veces no las quisiéramos decir. O terminamos por decir, y bueno, es que habla así, o a mí no me molesta. Claro. Que me digan esto o aquello. Pero, por ejemplo, hay ciertas palabras y las vamos a analizar. Por ejemplo, la palabra negro, sí, si se la decimos a una persona, tiene toda una serie de significados. Porque si pensamos en la palabra negro y en una persona, se nos vienen a la mente una serie de asociaciones. Aunque esta palabra solamente define un color, sí, todos los demás significados se los atribuimos nosotros. Lo mismo cuando decimos viejo. Viejo es una característica de algo. Claro. Pero cuando decimos viejo referido a una persona, le vamos poniendo una serie de significados a eso. Claro. A esto, Gabriela, que estás diciendo también se suma cómo decimos las cosas. Podemos estarlo diciendo con mucho cariñosamente cualquiera de estas dos palabras o despectivamente, y ahí también tiene que ver la tonalidad que le ponemos, la gestualidad, ¿no?, que entra en el lenguaje. El contexto completo. Porque yo le puedo decir, por ejemplo, ahora que tú decís estas palabras, y como nuestra columna se trata de personas mayores, ay, voy a ayudar a ese viejito a cruzar la calle. Claro. Puede parecer muy inocente, pero en esa simple frase estoy considerando que esa es un viejito, le estoy quitando su calidad de persona. Al usar el diminutivo lo estoy infantilizando. Al tomar la decisión de que él necesita ayuda y no preguntarle si realmente es así, claro, lo estoy invalidando e invisibilizando.
Ujú. Por eso depende mucho del contexto. Obviamente, si algún amigo me dice a mí negrita o algo así, bueno, en ese sentido yo puedo saber que hay una atribución de confianza. Yo le di el permiso Claro. para mantener este trato. Depende mucho del contexto y lo que decía. Todo tiene una intención detrás. Y muchas veces no somos conscientes Claro. de lo que decimos, pero no es solamente lo que decimos, sino de lo que pensamos. Porque muchas veces no somos conscientes del poder creador y destructor de la palabra. Como te decía, esa simple frase, Claro. voy a ayudar a ese viejito o voy a ayudar al abuelito, algo muy común, voy a Ujú. ayudar al abuelito a subir la escalera. Sí. Al decir abuelo viene una serie de connotaciones con esa palabra. Estereotipos negativos, Claro. algunos positivos, pero esa persona pudo decir quiero que me llamen abuelo o quiero que me llamen Pedro, que es mi nombre. Claro. Abuelo es un rol familiar en un determinado momento y que lo tengo con determinadas personas a las cuales está permitido, Claro. porque si no de alguna manera estamos discriminando y estamos encasillando y estigmatizando a la persona con esos roles que les asignamos, con todo esto que decíamos que viene ya transmitido socialmente. Y bueno, somos, hacemos y creemos lo que nos dicen o nos decimos. Claro. Esto es muy interesante. Somos, hacemos y creemos. Si a mí me dicen que soy una viejita y Ujú. todos me tratan como una viejita, Te sentís así. me siento y me debo de comportar acorde porque es lo que se espera de mí. Claro. Es lo que se llama una suerte de contralor social Ujú. y de encasillamiento. Por ejemplo, los niños no pueden elegir lo que van a comer. Los viejos no pueden elegir, no sé, a dónde van a ir porque se pueden perder o son muy frágiles. Y dejamos de considerar que hay una persona. Y muchas veces eso que pensamos es lo que luego replicamos en nuestro accionar y en nuestra realidad. Ujú. Porque la palabra crea realidades y la realidad que nos rodea. Claro. Y condiciona la realidad de nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestros alumnos y de las personas mayores. Es muy importante tener en cuenta eso. La palabra crea realidades. Gabriela, tengo, si tú me permitís, a propósito de esto que estás diciendo, dos mensajes que me gustaría compartir contigo y con la audiencia. Mirta nos dice, buenas tardes, muy interesante el uso del lenguaje. Muchas veces son pequeños detalles los que se dan en la comunicación, en los que aparece la descalificación, el destrato, y creo que las personas mayores es muy triste que esto suceda, ya que estamos en una edad para disfrutar y vivir con plenitud nuestra vejez. Muy bueno el enfoque y nos manda saludos Mirta. Muchas gracias, Mirta. Muchas gracias, Mirta. Y aquí otro mensaje de Nelly dice, es muy triste cuando te dicen, vos estás viejo, vos no podés, y eso no solo tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con esa cédula vitalicia, con la libreta de conducir y otros tantos acontecimientos que te hacen sentir discriminado y que ya no servís y que estás fuera del sistema. Y nos manda saludos Nelly. Muchas gracias a Nelly también. Súper atinada tanto Mirta como Nelly, y es así. Y qué interesante esto que trae Nelly. Esa cédula vitalicia, ¿verdad? Esa simple palabra, vitalicia. Claro. Eso nos está refiriendo a finitud, a que se termina, a que no precisás para más tiempo, cuando no es esa realmente la realidad, porque hay personas que son muy longevas, Sí, y es algo que cada vez se está viendo más. Pero ¿cómo el tener una cédula que dice vitalicia al momento? Porque hoy por hoy las personas mayores pueden seguir trabajando, pueden seguir teniendo otras actividades, y cuando te presentás tu identidad, porque eso es la cédula, es parte de tu identidad vitalicia, estás en los últimos. Creo que condiciona emocional y condiciona al otro que lo recibe también, ¿verdad? Porque es algo aprendido. De alguna manera, lo que estamos viendo a través de este lenguaje tan importante es cómo también creamos estereotipos, cómo discriminamos y estigmatizamos, ¿no? Así es, y cómo los reproducimos, los aceptamos y luego los padecemos. Porque bueno, ese es el lenguaje, nos permite construir mundos, acercarlos, crear relaciones y estrecharlas.
pero también nos permite que todo aquello que decimos o que hacemos con nuestra conducta pueda destruir las relaciones, lastimar, alejar, esto que tú decís, estigmatizar y condenar. Y muchas veces no somos conscientes. Cuando decimos a veces, y es algo aprendido, que lo escuchamos de pequeñas y luego lo decimos, todos los hombres son iguales. Los niños pobres no pueden aprender. Las mujeres no deben estar en la política. Y esta es una de las peores y tan real. Los viejos son verdes. Una pequeña frase, todo lo que implica, el alcance que tiene, cómo encasilla, aleja, estigmatiza y destruye, y cómo daña emocionalmente a esa persona. Esto un poco lo que estás diciendo también es un poco el tema de generalizar, ¿no? Generalizamos por unos pocos, ponemos a todos, encasillamos en la misma casillero, cosa que es algo que solemos hacer los seres humanos, ¿no? Así es, encasillar y generalizar. Eso es algo que tenemos que aprender a pensar qué es lo que vamos a decir en qué momento, porque en el momento en que usamos nuestro lenguaje, nuestras palabras, estamos expresando quiénes somos, qué somos capaces de hacer, cuál es nuestra capacidad, cuáles son nuestras habilidades, lo que creemos de nosotros mismos, lo que es importante, y sobre todo expresamos de dónde estamos, de dónde venimos, y todo eso, todo nuestro lenguaje está mostrando nuestro mundo interno, quiénes somos realmente. Por eso la importancia de cuidar lo que decimos, porque como tú decías, aceptamos esas generalidades. Todos los hombres son iguales. Y tal vez no sea así, tal vez no es lo que realmente pensamos. Pero por ir repitiendo estas máximas, como le dicen, y bueno, vamos haciendo daño y no somos conscientes. Y también vamos enseñando de alguna manera con estas máximas a los más pequeños, ¿no? Es una manera que van escuchando esto en las familias y lo van repitiendo también el mismo modelo. Así es. Y así es como van naciendo el racismo, el viejismo, el sexismo, que llegan a interiorizarse de una manera muy profunda y muy difícil de erradicarla. Y esto es como una violencia simbólica que se impone gracias al lenguaje, que persuade, que ordena, que genera creencias, conductas que son discriminatorias, prejuiciosas, generadoras de estereotipos. Por eso es muy importante ser conscientes de de lo que pensamos, de nuestro mundo interno, de cómo armamos, de cómo vemos el mundo y cómo queremos que el mundo nos vea a nosotros. Por eso es muy, muy, muy importante ser conscientes del poder que tiene nuestra palabra, de que crea realidades, condiciona al otro y puede hacer mucho daño y también puede hacer mucho bien. Claro, es una trama, el lenguaje de dimensiones humanas que va desde eso cotidiano a lo práctico hasta lo simbólico. Entonces, abarca todo, sentimientos, mandatos, experiencias, circunstancias históricas y también actuales. Hay que tener, las palabras dicen que son como las balas, una vez que se dicen, no se dispararon y no tiene marcha atrás, ¿no? Así es, porque el daño que hace al que la recibe muchas veces es mucho mayor de lo que nos podemos imaginar. Creo que ser empáticos, sensibles, poder ponernos en el lugar del otro, pero sobre todo desde el respeto, de cómo nos gustaría que nos consideren a nosotros cuando estemos en esa situación. Porque obviamente todos tenemos nuestros puntos débiles, nuestras cosas que nos duelen si nos dicen. Y bueno, creo que el ser empáticos es vital en la vida. Muy bien, Gabriela. No sé si vas cerrando por aquí o te queda algo por comunicar. No, esto era más o menos lo que les quería dejar este mensaje, porque muchas veces en estos últimos días vemos en las redes sociales que se dicen determinadas cosas que son muy hirientes, que duelen mucho, y muchas veces duele ver hacia dónde está migrando nuestra sociedad, a esa falta de consideración por el otro, de empatía. Y creo que esto no nos hace bien en general. Creo que cuidar nuestras palabras es vital, porque habla de quiénes somos.
Bueno, nos vamos con deberes entonces. Yo creo que después de haberte escuchado hoy, vamos a pensar muy bien antes de decir algo, porque a veces no lo hacemos en forma consciente, ¿no? Por eso está bien, está muy bien tomar conciencia de lo que decimos, cómo lo decimos, para ser cuidadosos y respetar a nuestros semejantes, ¿no? Así es. Y va mucho más allá de lo que es el lenguaje inclusivo. Creo que este es un lenguaje más básico, cotidiano, y que lo podemos comenzar a practicar desde adentro de nuestro hogar. Cómo nos relacionamos, cómo le hablamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra pareja. Creo que ser consciente de eso nos va a hacer que seamos cada vez mejores personas. Y eso, evidentemente, repercute en un bienestar personal. Muy bien, Gabriela. Un placer, como todos los miércoles. Nos reencontramos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Buena semana para todos. Un beso, Andrea. Muchas gracias, otro para ti. Los invito a hacer una breve pausa. Luego de la pausa continuamos aquí en Vivencias. Vivencias.